Buenas tardes a todos. Vamos a ser puntuales, así que empezamos, ¿vale? Para la técnica Kavane, simplemente este seminario está dentro de otro curso, ¿vale? Es una técnica muy sencilla y muy pesada de hacer. Es muy pesada porque ya veis que es muy lenta de hacer, ¿vale? Es una técnica muy sencilla que nos va a servir para regular a nivel de meridianos e indirectamente los zanfus, ¿vale? Entonces, en principio, ¿vale? Su origen se debe al doctor Kobe Akabane, que en el año 52 publicó, después de muchos estudios, cómo poder regular los meridianos de cada parte del cuerpo, ¿vale? Normalmente cuando sufrimos una enfermedad hay un desequilibrio a nivel de meridianos, ¿vale? Lo que va a hacer esta técnica es reequilibrar esa circulación de energía y, en principio, recuperar o trabajar la raíz del problema. Bien. Esto en principio lo vemos en muchas teorías, ve equilibrar derecha e izquierda, delante detrás, o sea, equilibrar yin-yang, ¿vale? Pues vamos a ver que es un método muy sencillo, está basado en la teoría de los yin-luo y aquí sí que se habla de derecha e izquierda, ¿vale? El síntoma más común para trabajar con Akabane suele ser el dolor, la inflamación o la disfunción, ¿vale? De un solo lado, o que afecta al canal tanto principal como al término muscular. Y veis que se está utilizando también incluso para la regulación cardíaca o incluso de trabajos posturales, ¿vale? Por lo tanto, ya no solo se queda en dolor, sino también se queda en desequilibrios orgánicos, ¿vale? Que no hay dolor. Esta técnica, que fue la base de muchas posteriores, como por ejemplo, no sé si conocéis el doctor Manaka, otras técnicas de regulación de meridianos. Por lo tanto, fue una pequeña base, después se han utilizado para crear otros sistemas, como conocéis, imagino, el método de Ryōdaku, que mide la energía sobre los puntos yuan. Por lo tanto, es tanto una técnica de diagnóstico como de tratamiento, ¿vale? Y se utilizan agujas intradermales. O sea, vamos a utilizar, este es el material que vamos a utilizar, las agujas intradermales y una bahía de incienso. Este aparato se hizo para un estudio que se hizo a nivel cardíaco. Es un aparato que proyecta infrarrojos, o sea, va a ser lo mismo calor. Vale. ¿Qué dos puntos o qué dos tipos de puntos se utilizan en ese sistema? Solo dos tipos de puntos. Los puntos yin, pozo, ¿vale? Son puntos de donde la energía empieza a brotar y donde hay un intercambio de energía muy importante, de yin a yang, por un lado. Sabéis que cuando hacemos sangría en estos puntos también se utiliza para desbloquear y regular el chi de los meridianos. Por lo tanto, son puntos muy energéticos. Y también son muy superficiales, lo que va a permitir trabajar mucho mejor con con la acción del calor. Y después lo que vamos a utilizar esto se va a servir, los puntos yin, como diagnóstico. Y como tratamiento vamos a utilizar los puntos shu dorsales, donde se dice que los 5 órganos se encuentran en el abdomen, su energía se distribuye por la espalda a nivel del Zu Tai-Yan, del meridiano Tai-Yan, ¿vale? Por lo tanto, como diagnóstico utilizamos los puntos yin, pozo, como tratamiento de los puntos shu dorsales. Y aquí no hay que pensar mucho. Ya veis que en este dibujo hay una relación. Cuando vemos cómo se trabaja, bazo 1 se pincha vejiga 20, punto shu dorsal de bazo. Pero veis que hay unos puntos que doctor Akabane, como no hay puntos yin, creó o indicó que, por ejemplo, este punto que llama punto E, vamos a estudiar el punto vejiga 26. O, veis aquí, más que nada, la G, con el desequilibrio en el punto G, vamos a utilizar la torácica 8-9, ese espacio. Pero siempre sobre el meridiano de vejiga, ¿eh? O sea, no es sobre la torácica 8-9, sino es a nivel de 8-9, pero sobre el meridiano de vejiga siempre, ¿vale? El punto I, pues vejiga 23. El punto B, vejiga 24, ¿vale? Ha establecido una serie de relaciones. Si tienes alguna pregunta, abrir el micro y me hacéis, ¿eh? Sin problema. Vale. ¿Qué procedimiento seguimos? Nosotros vamos a hacer el diagnóstico en medicina china, en medicina japonesa, como queráis. Pero vamos a hacer un diagnóstico previo, ¿vale? Aquí se ha valorado si, por ejemplo, tengo un problema de pulmón, solo voy a buscar o hacer esa valoración
sobre el punto yin de pulmón 11, o no. Se ha determinado que no, que hay que probar todos los puntos yin. ¿Por qué? Porque sabemos en medicina china que aunque tengamos un problema de pulmón, una tos crónica, por ejemplo, un asma, el desequilibrio puede venir de otros órganos. Entonces, aquí hay diferentes versiones, que ya os pasaré las referencias bibliográficas, que son, bueno, yo hago mi diagnóstico de medicina china, determino que hay un problema en pulmón, en riñón, en bazo. Pues entonces, yo lo que ya sería buscar el punto yin de bazo, el punto de riñón, ¿vale?, que está aquí, ¿veis? Es el I, vejiga 23 es el punto I, y el pulmón 11. Aunque Akaban decía que había que probar todos los puntos yin, todos. Pero autores posteriores han dicho, bueno, es demasiado tiempo el que dedicamos a detectar los puntos yin, vamos a los que creemos que están desequilibrados. Entonces ya tal. Entonces se hace el test en los puntos yin de ambos lados, ¿vale? ¿Qué significa? Que si yo cojo pulmón 11 del lado derecho, inmediatamente cuando termine voy al pulmón 11 del lado izquierdo. ¿Tenéis? No hago todos los puntos yin de una mano y después me voy a la otra. Voy probando derecha e izquierda del mismo punto yin. ¿Sí? ¿Esto cómo se hace? Vamos a encender una bahía de incienso. Estas son las que se utilizan para encender la moxa. No tiene que tener olor ni nada de esto. Y simplemente cogemos el punto yin. ¿Sí? Este movimiento sobre el punto yin. No todo, ¿eh? Es muy corto. Y a una distancia, nada, escasos medio centímetros. ¿Cuándo se termina el diagnóstico? Cuando el paciente nota calor. Cuando el paciente, claro, hay que avisarle. Oiga, usted cuando note un poquito de calor, me avisa. Eso sí, avíseme siempre, que esa es la dificultad, porque es una cosa muy subjetiva, siempre que note la misma intensidad de calor. ¿Entendéis? Igual en el pulmón 11 dice, ya, y en el otro lado dice, bueno, voy a aguantar más. ¿Por qué? Porque aquí va a estar la diferencia, vamos a valorar qué meridiano está en insuficiencia o exceso según lo que tarde en ponerse, en notar el calor el paciente. ¿Entendéis? Lo puedo medir por segundos o por pases, como queráis. ¿Entendéis? O sea, yo puedo decir, voy a contar las veces que voy a pasar por el meridiano, por el punto Y. Y yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noto calor, 7. O en segundos, como queráis. Me iré inmediatamente al pulmón 11, verle el otro lado. 1, 2, 3, misma distancia, mismo ritmo, y el paciente que me diga la misma intensidad de calor. Si hay una diferencia superior al 30% entre un punto y el otro, están desequilibrados esos meridianos. ¿Entendéis? Por ejemplo, si yo tengo 10 en el lado derecho y 18 o 20 en el lado izquierdo, ya sé que hay un desequilibrio en el meridiano de pulmón. ¿Cuál creéis que está en insuficiencia? ¿El que tarda más o el que tarda menos? ¿Más? ¿Más? Sí. El que tarda más Que porque se tarda supone... más. Exactamente. Si la energía es caliente, si yo tardo más en calentar un punto, es que había menos energía en ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar la aguja intradermal sobre el punto Shu dorsal del lado que está en insuficiencia. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Y ya veis que esto se hace, lo podéis probar, se pone una aguja intradermal, al cabo de 2 minutos vuelves a hacer el mismo test y se ha reequilibrado. Es algo sorprendente, ¿eh? Vale, fijaos. Vamos a tener una ficha así. Imaginaos, ¿sí? Y yo voy a coger y voy a hacer el test. Y digo, oye, mira, aquí he dicho pulmón, ¿no? Pues el pulmón izquierdo, esto es un poquito grande, está a 18. Y el pulmón derecho está a 9.
O sea, me ha hecho falta 9 pases o 18 pases para que el paciente note calor. O 9 segundos, ¿sí? Lo que voy a coger es el punto subdorsal, ve dónde, ve el 9, o sea, derecha o izquierda. 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 Izquierda, ¿vale? Entonces voy a insertar la aguja en el punto subdorsal del lado izquierdo. Se va a quedar entre 3 a 5 días. El paciente se va con la aguja, hay que taparla. ¿Vale? Se deja entre 3 y 5 días. Al paciente se le dice, si notas irritación, se pone muy rojo, te molesta, te pincha, te la quitas. Se la quitan ellos mismos. ¿Vale? Pero se deja de 3 a 5 días. Antes de que se vaya, una vez que la hemos tapado, volvemos a medir. Y veis que se tiene que haber regulado mucho. Se queda a lo mejor en 10-9, 9-11, pero ya mucho más ajustado. ¿Vale? Aquí el tema está en cuántas agujas se pone como máximo. Hay autores que dicen entre 3 y 5 agujas, otros que máximo 3. ¿Esto de qué va a depender? De la vitalidad del paciente. O sea, no es tanto de la técnica, sino del paciente. ¿Cómo lo sabemos? Por el pulso. ¿Vale? Pensad que es un estímulo muy pequeño, en un punto muy energético y durante 5 días. Eso va a mover mucha energía. Por lo tanto, hay que valorar el estado energético del paciente. ¿Vale? Si como viene a consulta tomamos el pulso, hay un pulso ya de insuficiencia, menos agujas. ¿Vale? Al paciente muchas veces se dice, si te notas muy cansado después de esto, al segundo o tercer día, quítate las agujas. Estamos haciendo un estímulo demasiado para la capacidad de reacción que tiene el paciente. ¿Vale? Entonces, el doctor Lacaverne decía que había que medir todos los puntos del cuerpo. Claro, pensar, aquí hicimos un taller, una paciente, ¿cómo era? No sé, vejiga 1, bazo 1 o estómago 45, que en un lado fueron 80 pasadas. Y en el otro lado 120 ya paramos, porque ya decimos, ya está, ya, ¿vale? 80 pasadas, imaginaos que os tocan, porque a veces son 30 pasadas en un punto, 40 en otro, ¿entendéis? Aquí no se mide si, por ejemplo, el intestino delgado está a 40, o vamos a poner a 50, ¿vale? Nunca se hace una comparativa en el mismo lado. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Nunca se compara si el intestino delgado está más en insuficiencia que pulmón 11. Siempre se compara con su contralateral. ¿Entendéis? Posso Por tirar tanto, uma dúvida, Javier? ¿perdón? Posso tirar uma dúvida? Posso perguntar uma coisa? Sí, dime. Sim, sou de Portugal, por isso. No, por eso le estaba diciendo, uy, espérate, que... Dime. Sim. Tenho uma dúvida um pouquinho antes desta explicação. Por exemplo, nós pensamos que um paciente tem um problema de pulmão. Depois hacemos a técnica e temos 18-9. Pero, como sei que é uma deficiência do pulmão ou não é um excesso do pulmão? Percebes? Porque podia ser fleuma, calor no pulmão y ser calor a más. No sé si comprendes. Sí. Lo que pasa es que, claro, aquí estaríamos hablando de diagnóstico por Zanfus. Ya aquí estamos hablando de diagnóstico por meridianos. Entonces ya fizemos un diagnóstico antes, ¿sí? De la claro. técnica. O sea, hay autores que te dicen, bueno, Lacaverne decía, hay que equilibrar todo el organismo. Entonces tú tienes que hacer toda la técnica de diagnóstico en todos los puntos, de ambos lados. Y a partir de aquí decidir cómo reequilibrar el sistema de meridianos. Autores posteriores han dicho, claro, pero esto es mucho tiempo. O sea, yo lo he probado de hacer, en un taller lo hicimos aquí, casi fueron 25 minutos testando con el incienso. Bueno, entonces hay autores posteriores que han dicho, no, hacemos un diagnóstico basado en medicina china y decimos, pulmón está desequilibrado. Imagínate, solo pulmón.
En el sistema de meridianos da igual si es insuficiencia o exceso. ¿Por qué? Porque fíjate aquí, si estuviésemos, por ejemplo, aquí 18 y aquí 9, podemos decir que este está en exceso, ¿sí? Sí. Pero en esta técnica siempre tratamos el lado que está en insuficiencia. Ah, ok. ¿Entiendes? No va a depender tanto si es una insuficiencia o un exceso, siempre tratamos en este No, sistema la insuficiencia. es como si fuese un desequilibrio que estamos a equilibrar, ¿sí? Exacto. Ah, de acuerdo. Entonces, claro, cuando hagas otra vez la técnica, veas que este ha pasado a lo mejor a 11 y este a 10. De acuerdo. Se ha reequilibrado, Ujú, ¿vale? Por eso, ahí lía un poco, si hacemos el diagnóstico de Zanfus, ujú. oye, quito el exceso. No, no, no. En este sistema siempre se trata la zona que está en insuficiencia. De acuerdo. Y si su paciente tiene una contraindicación de usar moxa, no hay problema de hacer la técnica en la misma. Es No, porque solo esto diagnóstico. piensa que es un incienso que no toca la piel Ok, es solo y que, para diagnóstico. exacto, y estos inciensos no huelen. Sí, sí. Estos inciensos son para encender la moxa y no tienen olor casi. Vale, entonces aquí Gracias. no toca el cuerpo, Ujú. ¿vale? Solo es para dar calor, Gracias. Gracias. ¿vale? Entonces, aquí sí que es importante autores posteriores que han hecho. Hubo otro doctor japonés, que no me acuerdo el nombre, tenía chuleta por aquí, pero mira, se me ha ido, ¿vale? Que lo que hace es, en vez de poner la aguja intradermal y dejarla, hacía granitos de arroz con moxa. En el punto siempre que está en insuficiencia, ¿eh? Y otro autor decidió utilizar los puntos luo del meridiano que está en insuficiencia. Son diferentes versiones que han ido probando, ¿vale? Para regular el organismo. Entonces, ya os digo, es una técnica muy sencilla. Y porque, Ambreya, ¿no? ¿Sí? ¿Me preguntabas? Esto, a ver si me sale esto, si sale. No, aquí tengo que quitar esto. O sea, este añadido no es de Akabane. Entonces, autores posteriores. O sea, él decía, no hace falta que hagas un diagnóstico de Zanfus. Ujú. Ves directamente a testar los puntos yin. Por economizar, porque vivimos en un mundo de prisas, ¿vale? Hay autores posteriores que han dicho, no, mejor haz un diagnóstico en vez de testar todos los puntos, vete a los que tú has detectado que están ya desequilibrados. Y de esta manera, lo que te decía, si tenemos un asma, a lo mejor dices, oye, tengo asma, pues lo que hago es, mira, y he detectado yo que es pulmón, bazo y estómago. Pues voy a testar esos puntos ya. Ok. Y así me evito, pero ese diagnóstico previo ha sido posterior a Akabane, ¿eh? Ha dicho que le da arroz con moxa. Sí, esta es la pelea que yo también tuve cuando lo escuché. Preguntan aquí que ha dicho granos de arroz, ¿vale? Se supone, no se supone, no, claro, pensar que yo tenía un amigo que ya falleció, el doctor Federico Marmoy, que siempre decía, en las discrepancias de la medicina china está su grandeza. Porque a veces nos quedamos así. Entonces, el granito de arroz de moxa se supone que sirve para dispersar. Y el cono, lo sabéis, ¿no? El granito y el cono. Y el cono sirve para suplementar, para aportar más energía. ¿Sí? Aquí este doctor japonés lo utilizaba para estimular el punto. No utilizaba con un concepto dispersivo. ¿Vale? Porque hay teorías también que dice que dejar la aguja mucho tiempo en un punto también lo puede cansar y dispersar. ¿Vale? ¿Cuándo recomiendas o haces tú esta técnica? Normalmente esta técnica yo la uso sobre todo en pacientes, no me gusta la palabra, pero crónicos. ¿Vale? ¿Pero por qué? Pero esto es una opinión mía, ¿no? El que haya estado en China sabe que allí la acupuntura es cada día o cada 2 días, muy seguidita. Nosotros aquí por temas económicos, de tiempo y tal, lo hacemos un día a la semana. Entonces,
Cosas agudas no me hace falta ese estímulo, pero bueno, os paso la diapositiva previa, que así ya os la lleva por aquí. Fijaos, esta es la idea. Esta es la idea de las intradermales, cuando se dejan allí, es tú haces una sesión de acupuntura y el efecto es al momento y se va disminuyendo. Claro, si estuviésemos en China, la idea es que tú el segundo día haces acupuntura, tercer día, cuarto día, ¿me entendéis? No hay un sobretratamiento, sino que conseguimos una mejoría mucho más notable. Aquí lo hacemos 1, 2 días a la semana. Entonces aquí lo que se utiliza esta técnica sirve también para, cuando está pasando el efecto de acupuntura, empieza a actuar todo el efecto de las intradermales. ¿Lo veis? Entonces tiene ese efecto mucho más lento, pero mucho más mantenido. Entonces, claro, viene aquí al séptimo día, ¿y qué sucede? Que el séptimo día, fijaos dónde está. Está por aquí. No está aquí. Entonces, en pacientes que yo veo que dices, oye, claro, también es verdad que mandamos nutrición, mandamos fitoterapia, para otras herramientas, pero que ves que dices, es poco estímulo, pero no va a venir más veces, utilizo esta técnica como apoyo. No solo para el dolor, que es para lo que yo lo estudié, sino para otras enfermedades de más tiempo. ¿Vale? Entonces, lo que comentábamos, efectivamente, la MOX aquí se utiliza granito, no con la idea dispersiva, sino con la idea de estimular ese punto puntualmente. ¿Vale? Pensar que cuando hacemos como técnica dispersiva, la MOXA, lo que vamos a hacer es palpar en la zona, el punto. Si encontramos una induración, una tensión, vamos a poner el granito de arroz y vamos a poner tantos conos hasta que se disuelva la zona, ¿no? Hasta que la zona se disperse. Aquí no, aquí solo es uno. ¿Entendéis? No ponemos conos hasta que desaparezca esa induración, ese nódulo, ese bloqueo. Aquí solo ponemos uno en el punto. ¿Vale? Por eso quizás no tiene ese efecto tan dispersivo. ¿Cómo lo harías con el dolor? Si duele el meridiano vejiga por ciática, por ejemplo, ¿le pondrías en el shu de vejiga? No. Siempre, y ese es uno de los cosas que a veces no sabes por qué, siempre haríamos el diagnóstico por los puntos yin, no por la zona que duele. A mí yo tengo una ciática en la derecha, me voy aquí, bueno, estamos aquí, ¿vale? ¿Dónde estáis? Ay, fallo. Un fallo muy grande, ¿eh? Que me he dado cuenta, que yo decía, ¿cómo pues esto? Vejiga 65. Ay, 67, perdón. Uy, ¿vale? No vejiga 28. Había un fallo aquí en la ficha, ¿vale? Ya os la pasaré bien. Pues mira, me he dado cuenta, ¿vale? Con la pregunta de la ciática. Yo, por ejemplo, tengo una ciática en el lado izquierdo, me da igual. Yo hago aquí, vejiga 67, vejiga 67, y me sale que el derecho está en insuficiencia, pincho el derecho. ¿Entendéis? No pongo la aguja donde hay dolor, sino donde el punto yin me dice que el meridiano está en insuficiencia. ¿Vale? O sea, ahí me olvido de dónde está el dolor, que eso es lo que a veces despista, porque tú dices, no, esto es un dolor agudo, es por exceso, y resulta que el punto yin te dice que ese meridiano está en insuficiencia. Lo trabajas. No, es el contrario. Es una ciática crónica que lleva muchos años por una insuficiencia. Es igual el que me diga el punto yin. ¿Vale? ¿Ves? Es una técnica muy sencilla. Claro, pensar que, claro, lo que hemos dicho antes, si yo siguiese el método del doctor Lacabane, fijaos que no se ha promovido mucho, es una técnica muy potente, pero aquí se introdujo por Alemania, un doctor alemán que estudió con Lacabane, lo introdujo en los años 55, 56, no se ha promovido, no se ha promocionado mucho, ¿no? Se conoce más la técnica de Inaishin, la de la aguja intradermal, pero no este método. Claro, si siguiésemos el método Akabane tradicional, no miraríamos que está una ciática por el mediano de vejiga, sino que haríamos esto.
O sea, la técnica Cabana empezaría aquí. Javier, Sí. si la persona tiene deficiencia en muchos meridianos, en muchos puntos yin, ¿pones varias intradermal? Sí, lo que os decía antes. Hay autores que te dicen entre 3 y 5 máximo, otros te dicen que no pases de 3, y al final es mirar la capacidad que tiene el paciente para a nivel energético. Entonces, es una técnica que si la hacéis, lo podéis probar en 2-3 meridianos y probarlo, ¿eh? Y poner la intradermal al cabo de, es que no llega a 5 minutos, el punto se ha reequilibrado. Pero el pulso tiene que haber cambiado también. Entonces, si el pulso estaba en exceso, tiene que haber bajado. Si está en insuficiencia, tiene que haber subido. Pero si estaba en exceso y ha bajado demasiado, es que estoy aplicando demasiado estímulo. Le quito alguna aguja. ¿Entendéis? O sea, al final manda el paciente, no nosotros. Claro, siempre hacemos lo que creemos que le va mejor, pero a veces no es lo más adecuado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo nos habla el paciente? Por la palpación de los puntos y por la palpación del meridiano. Ahí ve los meridianos y ve el pulso. Así es como el paciente me dice cómo me está sentando el tratamiento. La lengua no va a cambiar en 5 minutos, tan rápido. El pulso, sí. El pulso cambia al momento. ¿Entendéis? Y aparte lo mismo, ¿eh? Si yo, por ejemplo, pongo 5 agujas, antes que se vaya el paciente tengo que volver a testar, ¿eh? Fijaos que el protocolo es aplicar la intradermal y volver a testar los puntos que están desequilibrados. ¿Qué significa? Que si el desequilibrio es mayor, he sobrepasado el límite del paciente. He puesto demasiado estímulo y está siendo contraproducente. Eso es una manera. Otra manera es que el pulso no se haya equilibrado, sino se haya desequilibrado mucho más. O sea, tenemos dos opciones. Que los puntos yin están más desequilibrados o no se han ajustado, o sea, mantienen el mismo desequilibrio. Eso me indica que no estoy poniendo demasiado estímulo. No tiene el cuerpo capacidad para reaccionar. Hay una forma de diagnóstico que no sean los puntos yin. Los yuan, sí. Los yuan, por ejemplo, lo utilizamos con el método que os he puesto antes aquí con el Ryodaku. ¿Conocéis este? Bueno, este es uno de los aparatos. ¿Conocéis este método? Sí. Vale, pues este método de Ryodaku mide sobre los puntos yuan. ¿Vale? Por eso os decía que el primero que buscó una manera de diagnosticar a través de puntos de acupuntura y de equilibrar los meridianos fue el doctor Lacavane, pero posteriormente otros autores, como por ejemplo el doctor Manaka, que es un método muy conocido a nivel de palpación abdominal y o la técnica de meridianos a través del pulso, vieron cómo diagnosticar también a través de puntos de acupuntura o de palpación ese desequilibrio de meridianos. ¿Vale? Entonces sí, hay otros métodos. ¿Vale? ¿Otros estudios a qué te refieres, Edgar? Hola, no, Hola. yo soy veterinario. Es Ajá. que, ¿cómo estás? En algún tiempo, hace años atrás, hubo un doctor brasilero que utilizó ese método, pero nos dijo que lo hiciéramos en los puntos Yuan, creo, pero así, con el incienso, porque en la punta de los dedos de los perros no se dejaban. Ah, bueno, vale. Entonces, quería saber si se podría hacer en ese estilo, y si habían otros estudios con eso, pero si, bueno, tú me dirás, Doc. Gracias. Ya te digo, mira, aquí lo que se mide en los puntos yuan, normalmente, con incienso nunca lo he hecho, se hace con un aparato similar a este, puede ser otro, y es este método de aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que esto, el método de Yodaku, hay un programa que tú pones o mides los puntos yuan, que hay un desequilibrio, ¿sí? Y a partir de ahí te dice ya qué puntos tienes que pinchar, pero no son los puntos shu muchas veces. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Son otros puntos. O sea, midiendo los puntos yuan. Espera, a ver, aquí. Aquí. O sea, lo que yo nunca he visto, pero ya te digo que si hubiese visto todo sería muy inteligente. ¿Vale?
O sea, lo que no he visto yo nunca ha sido sustituir los puntos yin por los puntos yuan aquí, ¿me entiendes? Yo nunca lo he visto. Lo que sí que he visto es con el método de Diodaku, que se hace con incienso igual también, ¿eh? Porque al final es detectar el cambio energético, pero hay un programa que te dice, con este método, qué puntos tienes que pinchar. Dependiendo de los valores que ponga y la relación entre todos ellos, te dice qué puntos elegir. Y ya hay un programa informático para ello. Lo puedes hacer a mano también, ¿vale? Hay una tesis que nos pasó una compañera, que está publicada por internet, sobre que si me escribís os la envío, si no la encontráis, que habla sobre, por si te interesa, Edgar, sobre estos métodos y cómo decidir qué puntos pinchar con este método, que es sobre los puntos yuan. ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta? Pues Edgar, escríbeme a la dirección esta Infocemos y te mando la tesina que está por ahí. ¿Eh? O sea, el que me interese que me escriba y se la mando. Es un trabajo hecho para no depender de un ordenador, pues bueno, ya lo ha hecho alguien. Alguien lo ha pensado mejor. ¿Vale? Esto lo promovió mucho el doctor... perdona que me sale ahora el Nogueira, doctor Nogueira. El sistema de Diodaku lo promocionó muchísimo el doctor Nogueira, lo enseñó muy bien. ¿Tienes alguna duda sobre ese sistema? Este incienso has dicho que sea una para encender moxa, no vale. Sí, lo que pasa es que este incienso no hace olor y tiene una temperatura constante. Los inciensos naturales, como a veces tienen hierbas, para dar una doma, a veces no queman igual. Entonces estos tienen que siempre como una quemada, como un encendido muy similar. Si veis que quema siempre muy igual un incienso de ambiente, lo podéis probar, ¿vale? Esto, claro, los que estáis aquí en Península, Portugal, tal, hay la casa que se llama DocSafe, que los vende. ¿Vale? No sé si la conocéis, pero lo pongo aquí. Pero bueno, que hay muchas casas que venden material de acupuntura, lo tiene, ¿eh? Entonces están en Alemania, pero bueno, sirven me parece que a toda Europa. Entonces es un incienso, hay diferentes, unos que queman más, este de color así lila, es un calor un poquito más intenso, ¿vale? Entonces tarda menos tiempo en detectarlo. Hay otros que tienen un calor más suave. ¿Vale? Te consulto algo, por favor. Sí. Con ese porcentaje del 30 que mencionaste, si es menos, no se justifica aplicar la técnica. Claro. Te dice que para que haya un desequilibrio importante tiene que superar un 30%. Bien. Por ejemplo, si tienes en un sitio 9 y 11, no. Bueno, casi 9 y 11 no. Normalmente vas a ver que en 9 y 11 no, vas a encontrar igual 25 y 50. 25 y 30, dice, no, 25 y 30 no hay tanto desequilibrio como para utilizar esta técnica. Gracias, se entiende. Profesor. Sí. Por ejemplo, cuando vemos que hay desequilibrio, el tratamiento es con la aguja intradérmica. ¿Sí? Después esperamos uns 5 minutos y hacemos a avaliación dos puntos G. Después el paciente va para casa con aguja. Con las agujas. 3 días. Entre 3 y 5 días. Y después las quita él. Sí. Si tú no la vas a visitar, que las quite él. Ok. Pero ¿cuándo podemos saber si es muy fuerte los 5 días, por ejemplo? ¿Es posible? Nunca, por ejemplo, ¿puede sentir algún efecto muy fuerte? No. No, lo que pasa es que puede notar que está más cansado. Okay. O sea, se calcula entre 3 y 5 días porque es la teoría esta de que un estímulo en exceso cambia de polaridad, o sea, ya no tiene efecto. Okay. Entonces se dice que entre 3 y 5 días, por eso depende del paciente. Yo siempre les digo, mira, si te notas muy cansado, que te las quitas. Okay. A ver, un cansancio injustificado. Es que soy médico y trabajo 48 horas. Dice, hombre, eso está justificado. No es culpa de las agujas. Un cansancio injustificado. Después, por si acaso algún tema alérgico, si se pone muy rojo, te pica, te lo quitas.
O sea, ante la duda te lo quitas. Los Y volvemos a pacientes, evaluar. no les duele mucho las agullas intradérmicas, los puntos SU. No les tiene que doler nada. Ok. ¿Vale? Nunca lo tenté, los puntos SU. Esto, ya te digo, es que tenía 2 vídeos preparados, pero lo puse en un ordenador y se ve que en este no se me conecta. Entonces, os lo pasaré para que lo veáis. Normalmente las intradermales, si no las habéis puesto nunca... Sí, en las orejas, pero... No, pero estas, ¿eh? Ah, no, estas no. No la chincheta. No, nunca puse. Imaginaos que esto es la piel, ¿eh? Una imaginación muy grande, ¿vale? Voy a intentar dibujarlo. Aquí. Vale. Las agujas intradermales, a diferencia de las chinchetas, se van a poner... Aquí está la cabeza apoyada en la piel y va a entrar esto. Okay. O sea, se van a quedar planas. No es así. De acuerdo. Se ponen planas, horizontales a la piel. Vale. Los puntos SU las pones en dirección a la espalda, a la columna. ¿O No, ahora lo explico. Ahora lo explico que tengo un dibujito. Okay. ¿Vale? Entonces, fijaos, las intradermales, ya os pasaré esto con un vídeo para que lo veáis, cómo se pone. Veis que a las intradermales, que están así, se pone se llama una almohada. Se pone un trocito de esparadrapo entre la piel y la aguja, la cabeza, porque va a estar allí 5 días y puede irritar la piel. Y después colocamos una manta, que es un esparadrapo así que lo tapa todo. Claro, ¿veis? Aquí la aguja, la cabeza de la aguja, queda cogida entre los 2 esparadrapos. Cuando el paciente lo quita, se lleva todo. Ya lo saca todo. Yo siempre digo, oye, mira que hayas sacado la aguja, por si acaso, pero en principio se lo lleva todo. Entonces, se dejan ahí, cuando compréis estas agujas, hay de 3 milímetros, de largo, de 5 o de 7. Yo normalmente para el cuerpo pongo de 5. Entonces una chincheta es demasiado pequeño, ¿no? No. Ahora vemos las diferencias. O sea, el doctor Acabane, que creó estas agujas, fue una invención suya, ¿vale? Puso estas agujas, bueno, creó estas agujas, y es una técnica que vais a ver por ahí, que se llama Ineishin. Si buscáis esta aguja, esta técnica es la utilización de estas agujas. ¿Por qué? Porque estas agujas se pueden utilizar en todo el cuerpo. ¿Vale? Hay que tener una cuenta que la chincheta tiene el estímulo es mucho mayor que esta aguja. Entonces, claro, el parche, por ejemplo, estas bolitas las pondríamos en niños. Niños mayores de 6 años que ya tienen los meridianos formados, como dicen en medicina china, se pondrían bolitas de presión. Porque los niños sabéis que son puro yang, entonces es mucha energía yang, pones un estímulo muy, muy, muy suave. ¿Vale? Ah, mira, me preguntaba aquí Edgar también si se puede utilizar auriculoterapia o un imán. ¿Vale? Entonces, bolitas de presión. Este sería un estímulo intermedio y esta chincheta sería un estímulo más intenso. Entonces, fijaos que si dicen que si de 3 a 5 agujas, yo prefiero poner estas. Porque sé que el estímulo va a ser... Si vas a poner solo una, que dice, oye, solo va a ser un desequilibrio de un meridiano, pues pon una chincheta y lo pruebas. Lo que no hacemos es lo ideal, ¿eh? Por ejemplo, chincheta y se me ha acabado la chincheta si utilizo estas. No. Poner el mismo estímulo en todos los puntos. ¿Vale? Otra cosa que no se hace. Hago moxa, como hemos dicho, y además le pongo las chinchetas. No. O sea, hay que elegir un método. Pero si has hecho moxa y que no hay cambio, ¿qué haces? Pues entonces algo pasa en el organismo de la persona que no, o has hecho mal la moxa, no has acertado el punto, ¿vale? O la persona no tiene capacidad de reaccionar. Pero no sé, a veces no seguimos insistiendo. Pues son técnicas que decimos, bueno, pues si es un conito de nada, si es una chincheta de nada, pero son estímulos muy potentes en puntos muy energéticos. Por eso te dicen, localiza muy bien el punto. No vale por aquí. Aquí hay que hacer palpación y encontrar. Como dice Edgar,
Sí, hay autores que utilizan imanes. Yo en imanes en estos puntos no tengo experiencia, pero imagino que habrá que tener mucho cuidado con el estímulo, sobre todo. ¿Vale? Sobre todo os digo por eso, porque va a estar de 3 a 5 días en un estímulo constante. Entonces, lo mismo. Decido poner imanes, tengo experiencia en imanes, decido poner imanes, voy a valorar, lo que pasa es que porque he tenido es veterinario, ahí que el animal te dice que estoy cansado, no sé cómo lo vas a ver, pero bueno, me imagino que ya tiene puestos dos métodos para hacer esa valoración en animales. No sobrepasar el estímulo del paciente, la capacidad del paciente. ¿Vale? Entonces, no tengo experiencia en imanes en esta técnica, pongo 1, la semana que viene pongo 2 y pruebo, bueno, voy valorando. Entonces, lo que preguntaba Ambreya, la dirección va a depender de los pliegues de la piel. Por ejemplo, si yo pongo en la muñeca y lo pongo así, por pequeña que sea, claro, cada vez que doble me va a molestar. No sé si aparezco yo por la pantalla ahí. ¿No me veis? Entonces la voy a tener que poner. Espera, voy a quitar esto. Vale. Yo si pongo la aguja aquí intradermal así, claro, cada vez que doble aguja me va a pinchar. Entonces aquí la voy a tener que poner de lado. En el codo igual. Por ejemplo, aquí, si voy a hacer este movimiento de pronación-supinación, voy a tener en cuenta los pliegues de la piel, cómo se va a mover ese cuerpo para poner la aguja. ¿Entendéis? O sea, va a depender más de eso que no de... Entonces, en la espalda, como veis aquí, normalmente se pone la shoe dorsal, la puedes poner así, en esta dirección o en esta. ¿Vale? Depende de la altura. Y entonces, estas técnicas de Inai-Shin, que se conocen como Inai-Shin, que pongo aquí. Inai-Shin también se puede utilizar en los puntos shoe dorsales, en los puntos mu, en cualquier punto de acupuntura. Si yo quiero seguir estimulando, por ejemplo, el bazo 6, la puedo dejar puesta en el bazo 6. Si tengo un punto así, un punto doloroso, que he hecho acupuntura en una epicondilitis y quiero seguir estimulando ese punto, puedo dejar puesta una aguja intradermal o una chincheta. ¿Entendéis? Pero esto es fuera de la técnica de Akabane, ¿eh? O sea, esta técnica de Inai-Shin es dejar después las técnicas intradermales. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en muchas tendinitis dejo chinchetas en el punto así. Yo escuché esta técnica para fertilidad en los agujeros de sacro. Sí. O sea, claro, tú puedes utilizar cualquier estímulo que tú quieras que el paciente se pueda llevar. Entonces utilizas intradermales, un estímulo más suave o un estímulo más intenso. En cualquier parte del cuerpo, en un punto así, en un punto dentro de un meridiano, en puntos extraordinarios. ¿Vale? Y esta técnica de Inai-Shin, que es, bueno, más que nada, no es que sea, pero que no es muy compleja, es aplicar, dejar puntos, agujas puestas en puntos de acupuntura. Lo mismo, siempre máximo entre 3 y 5 agujas. La chincheta es más intenso el estímulo justamente por el formato distinto que va Claro. y puntura. Claro, se supone que aquí estás estimulando a nivel de meridiano, porque es muy superficial, y aquí estás estimulando ya tejido subcutáneo. Entonces es un estímulo más intenso. ¿Vale? Para fertilidad sería mejor una chincheta en caso... Yo es que nunca doy, los alumnos ya me conocen, que nunca doy como sí o no, siempre es dependiendo del paciente. Bueno, en este caso de la paciente. O sea, si tú ves que tiene capacidad, que siempre lo mismo, pulso, acostumbrados mucho al pulso, es como, ¡buah! Sirve para todo, ¿eh? Hasta para respirar. O sea, nos tenemos que acostumbrar a cómo está esa paciente. Oye, yo le pongo las agujas, bueno, ¿y cómo estás? 5 minutitos. Tomo el pulso. Uf, el pulso se me ha ido para abajo. Se las quito. Oye, bien. No se mantiene, las dejo. Ya digo, estas chinchetas en cualquier estímulo de un punto
Igual que cuando hacemos acupuntura, tú pones 2 agujas y el pulso ya cambia. ¿Vale? Entonces, cualquier estímulo, en 2 o 3 minutos ya ves cómo el paciente le está sentando. Bien, ¿Vale? bien, bien. Si la ves muy cansada, intradermales. Que la ves bien, chinchetas. Que ya os digo que a mí cuando me dijeron esto, yo soy un poco atrevido y dije, 3 agujitas, si eso no es nada. Y como yo soy muy incrédulo, ¿vale? Pues me parece que a la primera paciente le puse 7 o 8 agujas. Pues, tampoco para tanto. ¡Buah! Fatal. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer caso a los que saben, que son los que han creado esta técnica, y no me paso. Entonces con Stephen Birch también nos dijo lo mismo, máximo 3 agujas. En el sistema Manaka, o máximo 3 agujas. O sea, y claro, lo que pasa es que son agujas tan tontas, tan pequeñitas, que parece que no hacen nada y hacen mucho. ¿Nos pasarás este método por escrito? Sí. Pasaré un dossier que tenemos preparado con todo el método y unos vídeos donde vais a ver la técnica de intradermales y lo de el búsqueda de puntos. ¿Vale? Cuando compras estas agullas, profesor, ¿ya vienen con la manta para por probar? No, Porque... eso es trabajo de chinos. Ah, ok. Sí. ¿Y qué usas para la protección? Yo utilizo lo que utilizan las enfermeras para poner las vías, Okay. dejar las vías, que es de no papel, que pone no papel, y digo, bueno, no me veo, siempre me peleo yo porque dice, es para hablar de no papel. Dice, bueno, pero dime de qué es. Vale, pues, ¿eso por qué? Porque se puede mojar, se puede humedecer y va muy bien. Okay. Y pega muy bien. Gracias. ¿Vale? Entonces ya os enseñaré que se pone lo que os decía, ¿no? Si yo estoy aquí, a ver, aquí, simplemente es cortar un pequeño espacio que ponemos entre, porque fijaos que esta aguja hace así y está así, ¿sí? Veis que ya lo veis en el vídeo que es, tenéis que poner la aguja hace así y aquí está encima de la cabeza, ¿vale? Pues tenemos que poner la aguja por aquí, si no queda levantada. Bueno, entonces aquí, entre la piel, colocaríamos un trocito de esparadrapo aquí, porque fijaos que todo esto está dentro del cuerpo, con lo cual no hay problema. Y después cogeríamos otro trocito que haya esto, para taparlo todo. Entonces, cuando el paciente tire aquí, ya se lleva toda la aguja. ¿Vale? Cinta hipoalergénica uso y se pega muy bien también. O sea, todo que sea hipoalergénico, que pegue bien, pensar que lo va a tener. Que a mí los pacientes me dicen, oye, ¿me puedo duchar? Y hombre, es aconsejable. Claro, entre 3 y 5 días es aconsejable. ¿Vale? Sí, te puedes duchar. Siempre lo mismo, no te frotes, no, claro. Pero bueno, que en principio, otra cosa importante, cuando pongáis esta técnica, antes de que se vaya, se la ponéis y antes de taparla, yo le digo al paciente que se mueva. Oye, por ejemplo, se la ponga, muévete, pincha, porque a veces alguna fibrita, oye, la pone una cosa, muévete, mueve la espalda, no, bien, bien, vale. Oye, hay una que pincha, la quito y la vuelvo a poner, porque a lo mejor ha cogido una pequeña fibrita, un pequeño capilar, y quieto no, pero en cuanto se mueve le duele. Pues antes de taparla, que se mueva el paciente. Se mueve, no le pincha nada, no le molesta, las dejamos puestas. ¿Vale? Y es una técnica que nos va a ayudar, como os decía antes, en este concepto. De mantener, si queremos mantener el efecto de un punto entre sesiones, nos va a ir muy bien también. ¿Vale? Tengo una pregunta, tengo entendido que los vasos maravillosos se activan con la punción profunda. Si aplico chinchetas, lograré su acción o solo tienen los efectos que aplican al punto donde se ubica. Gabriel pregunta que los vasos maravillosos se activan con la inserción profunda. No, o sí. Claro, a ver, pensad lo que decimos, que hay muchas escuelas de pensamiento. Por ejemplo, cuando hace la técnica de Manaka, que es palpación abdominal, la inserción de los puntos de apertura que conocemos se hacen con agujas de 0,16 milímetros, un pelo, y se insertan 2 milímetros. Y el cambio es tremendo. ¿Entendéis? Entonces,
no es una norma rígida que sean profundos o que sean superficiales. Siempre va a depender de lo que queramos conseguir y a qué nivel. ¿Vale? Pensar que lo que llaman ahí a veces en punción sutil, punción superficial. A nivel superficial, cuando ponemos una aguja tan fina, estamos trabajando a un nivel muy, muy, muy energético. Cuando ya llegamos al músculo, a más tejidos, el estímulo se reparte también en términos musculares. Entonces, claro, ese estímulo ya no es sobre un solo meridiano, es sobre otros tipos de meridianos. Entonces, sí, ya sé que es increíble. Yo, en el año 2002, me parece que fue, que vino Stephen Birch, no sé si lo conocéis, que es un divulgador, hace medicina china, pero ha introducido en Europa la acupuntura japonesa de Manaka, Toyohari, sistemas meridianos. ¿Vale? Todos sabemos acupuntores y nos empieza a hablar de la inserción superficial con agujas de 0,16 y 2 milímetros. Nosotros veníamos del Tai Chi ese de agujas de 0,30, buscamos el Tai Chi y todos con una cara de ¿estás de broma? No puede ser. Entonces él lo dijo, no, yo a veces clavo agujas de 3 chuns o inserción superficial. Todo depende de lo que queramos estimular y el cómo. Por lo tanto, no hay una técnica, eso es mi opinión, que sirva para todo. Hay una técnica, lo que sí que es importante a veces no mezclar escuelas. Si es como prueba, vale, pero mira, estoy haciendo la acupuntura profunda de los 8 vasos maravillosos con técnicas japonesas que son sutiles. Ahí se empieza a crear un... ¿Vale? Entonces yo siempre digo lo mismo. En cualquier método que aprendamos, o por lo menos esa es mi filosofía, ir a buscar su base, sus fundamentos. O sea, ¿por qué se creó esa técnica y qué aspectos intentaba trabajar? Por ejemplo, yo con Akabane, que lo veía así como Guinness-Shin, he estado buscando mucha información, que ya os pasaré artículos y cosas que he ido encontrando y aprendiendo y estudiando, pero porque a mí me interesa saber, si yo entiendo por qué se creó esta técnica, sé cuándo aplicarla. ¿Entendéis? Entonces, si tú te han dicho inserción profunda, no es que esté mal, mira por qué. ¿Entiendes? Y después vas con alguien que haga acupuntura sutil, como se llama aquí, y no está mal. Dime por qué lo haces así. Y ningún problema. ¿Eh? Excelente webinar que amplíe sobre ese tema. Uy, que esto es muy... Las diferentes técnicas es como muy... Yo por eso yo soy muy, muy especial. Mis alumnos ya me conocen, que a mí me dicen, es que esta acupuntura, no hay una técnica que sirva para todo, menos mal. Si no sería muy aburrido, ¿no? Entonces ahí, yo siempre digo lo mismo, esto es como un carpintero, tiene martillos, tiene sierras, tiene alicates, tiene tenazas, y dependiendo de lo que quiera hacerlo, utilizar una técnica u otra, ¿no? Una herramienta, nosotros igual. Tenemos que tener un buen arsenal de herramientas. Y hay pacientes que le vais a clavar agujas de 0,16, no, clavar, insertar agujas de 0,16, y habrá pacientes que nos van a hacer falta insertar agujas de 0,30. Pero hay que saber el efecto de cada una. Si el punto que necesitamos estimular se observa un hematoma, una acumulación de líquido, no. Si hay cualquier alteración en la zona, en la piel, esto no. ¿Vale? No. Preguntan si hay un hematoma o una acumulación de líquido, ¿es como poner la aguja ahí? No. ¿Vale? Nos esperamos a que desaparezca la alteración de la zona, porque ahí ya hay una éstasis importante y esa aguja no la va a estimular. ¿Entendéis? Edgar, levantas la mano, dime. Javier, una pregunta, don Javier. Bueno, me tengo la inquietud. La aguja, como se coloca en la profundidad, podemos, si igual tenemos el pensamiento chino, que si la colocamos en contracanal, también podemos dispersar ese flujo energético, ¿cierto? Esa es una. Y la otra pregunta, con esto no, ¿eh? Con esta técnica no. No funciona, no es así. No, porque esta es muy superficial. Esa es una de las preguntas que yo hice también. Si pinchaba hacia abajo, hacia arriba y tal. Entonces, un doctor chino que fue muy simpático, que conocía esta técnica, me dijo, pues pincha hacia adentro.
Listo. Y la segunda pregunta es que si uno, como es superficial, pero digamos, en la cabeza, digamos, punturar los 4 caballeros en sentido para que salga esa energía, dejar eso ahí un tiempo, ahí sí funcionaría, porque pues ahí el espacio es muy pequeño, creo que la aguja sí cogería el espacio que tendrá que coger. La Sí, sí, energía que tendrá aquí coge, sí, sí, sí. O sea, piensa que Ok, tienes que estar, se llama acupuntura intradermal porque claro, está por la piel, pero o sea, tú en principio notarás la aguja. Si está bien hecha, tú cuando aprietes aquí, si está bien hecha, tú cuando presiones aquí la cabeza, que está afuera, ¿sí? Vas a notar todo esto en la piel. O sea, yo si apretase así, ve la cabeza, notaría la aguja. O sea, es muy, 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 muy superficial. Por tanto, en la cabeza se puede poner perfectamente también. No sé si esa era la pregunta. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Vale. Ya veis que no es romper la piel, o sea, no tiene que estar a 45, tiene que estar muy horizontal y para bien hecha tendríamos que notar el cuerpo de la aguja, ¿eh? Va. ¿Tienes alguna pregunta? Entonces, algo muy importante siempre, ¿eh? Siempre es no excedamos el estímulo. Yo siempre digo que la acupuntura es un poco como la homeopatía, a veces menos es más. ¿Vale? Te da un estímulo, sí que te da concentraciones más intensas, ¿no? Pero a veces menos estímulos, el cuerpo tiene mayor capacidad de reaccionar. Lo único que hay que apuntar mucho mejor. Yo siempre digo a los alumnos, ¿no? Podemos meter un cañonazo y muchas agujas, que hay escuelas y es perfectamente respetable, o poner menos agujas, que es un diagnóstico mucho más preciso, y apuntar mucho más. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Puedes ¿No? darnos un ejemplo de caso de dolor? ¿Cómo de caso de dolor? Bueno, o sea, alguien que te viene, que te dice, me duele el hombro, no sé, un ejemplo así. Sí, por ejemplo, si tú tienes una epicondilitis, ¿vale? Como tenista, lo que decimos, según el doctor Lacabane, hay que testar todos los puntos. ¿Sí? ¿Que quieres ir más rápido? Pues ella decir, bueno, ¿qué meridiano pasa por la zona? Aquí digamos, hombre, intestino grueso. ¿Sí? Me voy a testar intestino grueso 11. ¿Qué es esto? Espérate. Intestino grueso, tía, coge una plantilla que está. Intestino grueso 1, no 11, 1, el 1, que digo. Vaya plantilla, Intestino grueso 1, pues había visto 11, digo, no, el 1, hagamos el test y, por ejemplo, imagínate que, aunque tú imagínate que tienes una epicondilitis en el lado izquierdo, ¿sí? Cojo intestino grueso 1 y resulta que aquí me sale 8. La tendinitis está aquí, ¿eh? Y aquí cojo el intestino grueso 1 y resulta que me sale 25. ¿Sí? ¿Qué punto pincharías? Derecho. El vejiga 25 del lado derecho. Aunque la tendinitis esté aquí. Y aunque tú hayas hecho un diagnóstico a nivel local y a ti te diga que ese meridiano de insuficiencia está en el intestino en el lado izquierdo. ¿Entiendes? Tú vas a hacer caso de este test. ¿Sí? ¿Juli? ¿Sí? Sí, No. otra pregunta. No sé, según tu experiencia personal, clínica, ¿cómo
cómo empezarías, porque hay varias técnicas para tratar eso, por ejemplo. ¿Empezarías con esto o con...? No, yo haría el tratamiento en la consulta, el que sea necesario en ese momento, y si veo que hay pacientes que me dicen, oye, llevo un año con la tendinitis, pues hace falta un estímulo más seguido. Pues entonces, entre sesión y sesión, le pongo Acabané. Ah, vale, entonces le haces una Pero la sesión, sí, sesión igual. directamente local y luego le pones ahí donde ves que necesita y se va a casa con esto. Exacto. Vale. ¿Por qué? Porque una tendinitis, si la queremos recuperar rápidamente, que una cosa siempre decimos, bueno, no tiene dolor. Sí, pero no tenga dolor no significa que no haya tendinitis. Entonces, en cambio, con esta técnica es un efecto mucho más continuo a nivel del meridiano. ¿Vale? Pensad que los puntos, aparte, hablando de dolor, ¿por qué se utiliza mucho para el dolor? Porque los puntos yin, pozo, ¿qué particularidad tienen aparte de energía? Que son los puntos de inicio de los términos musculares también. ¿Entendéis? Entonces, esto ya es un tema más complejo, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos detectar que en la zona hay insuficiencia, ¿sí? Pero si el meridiano término muscular está en insuficiencia, ¿el principal cómo está? Hola, hola. En exceso. En exceso, ¿vale? Pues son como vasos comunicantes. Entonces, claro, a veces decimos, no, pero vejiga, lo que preguntas, de la ciática está en insuficiencia, sí, pero el término muscular es lo principal, ¿entendéis? Entonces, aquí te vas a punto yin y te dice que punto está en insuficiencia. Va. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, claro, muy claro por ahora. Vale. No, ya está, si no hay más. Vale. Es lo que decía, es una técnica muy sencilla, solo hay que tener en cuenta que o lo podemos utilizar como lo que hemos dicho, una tendinitis y solo ir a buscar el intestino grueso 1, no el 11, el 1, ¿vale? O hacer el método Acabané y buscar todos los puntos aunque tengan una tendinitis. ¿Vale? Esto cada uno decide, bueno, lo que quiere aprovecharle el método, ¿no? Siempre poner la aguja en el punto dorsal en insuficiencia y siempre tener en cuenta no sobrepasar el límite del paciente. Entonces, ya te digo, es un método muy sencillo, pesado de hacer si buscas todos los puntos yin de todos los cuerpos, y recordar también una cosa muy importante, que os pongo ahí en el apuntes, no es hago todos estos y después todos estos. O sea, habría que ir así, ¿eh? Habría que ir así. Uno, después el otro, después el otro, ¿vale? No vale hago todos estos y después me voy a la derecha. No vale. ¿Vale? Porque pensar que cuando aplicamos el calor aquí, este punto ya está cambiando. ¿Vale? Cuando... No, es que estaba apagando los micros, que si no se oye. Cuando yo estoy aquí y moxo este punto, o sea, lo moxo no, lo caliento, este punto ya está pasando algo, está reaccionando. Entonces, si espero hacerlos todos, este punto ya han cambiado todos. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Por eso hay que ir intestino delgado 1, intestino delgado 1, corazón 9. Hay que ir meridiano por meridiano, ¿vale? Bueno, y si no hay dudas, yo os aconsejo una cosa, comprar agujitas y probar mucho. Dime. Una pregunta, disculpa. Sí. ¿Cuánto tiempo se puede hacer esta técnica, por ejemplo? ¿Hasta el paciente mejorar? No, el Acabané solo hacía esta técnica en principio, la probaba y era su técnica. No hacía nada más. Como prueba, ¿eh? ¿Se puede hacer varias semanas? Sí, sí, claro. O sea, por ejemplo, si tienes un paciente con fibromialgia, por decirte algo, artritis reumatoide, pues tú, entre visita y visita, aunque haya una base de insuficiencia, valoramos y decidimos, a lo mejor dice, oye, me han salido 7 puntos. Uf. Una persona con fibromialgia que hay una fatiga crónica de base, pues en vez de ponerle 7, digo, oye, mira, ¿sabes qué?
Le voy a poner los 3 que están más desequilibrados. Mm. Y eso cada semana. Ok. En eso no hay problema. Siempre lo que decimos. Yo es que tengo mucho miedo a estas cosas, ¿eh? Yo soy muy... Siempre con esto. Siempre sin pasarnos del paciente. Mm. ¿Vale? Pero se puede aplicar cada visita. ¿Vale? Dice, ¿nos puedes compartir esta tabla? Sí, pero voy a quitar 2 o 3 fallos. ¿Vale? Dice Edgar, si yo puedo compartir esta tabla, si en los materiales escritos veas que hay la tabla que está bien, porque pensaba que estos fallos no estaban y esta diapositiva me hace buff y ya me he dado cuenta que pone IG11, Vejiga 23 en vez de 67, bueno, ya os la pasaré bien. ¿Vale? Pero ya te digo, tú puedes aplicarlo cada semana, siempre, no como norma, sino siempre valorando el estado del paciente. ¿Vale? Pero es una técnica que a mí el tema del dolor me encanta, el de los demás, el mío no. Y entonces lo que hago es, muchos pacientes que llevan mucho tiempo con dolor, lo aplicas y ves que hay unos cambios importantes. Y aparte después a veces hay pacientes que dicen, oye, ¿no me pones aquellas agujitas? Entonces dice, uy, ya, entonces ya dices, bueno, ¿esto ya es placebo o es de verdad que hace algo, no? Siempre tienes la duda. Pero bueno, también el paciente, oye, pero me vas a dejar solo en el cuerpo. Bueno, preguntar siempre si tiene alergias. Hay agujas intradermales también bañadas en oro. Creo que en plata. Yo creo que es un estímulo demasiado fuerte. Entonces yo utilizo la acero inoxidable. ¿Vale? O sea, yo siempre como neutras. ¿Vale? Gracias. Bueno, ya te digo, si tenéis cualquier duda, me escribís aquí. ¿Vale? Perdón, Javier, ¿tú ibas a mostrar un video o entendí mal? No sé. Qué pena, gracias. Espera, que estaba leyendo. No sé, llevas agujas a su casa por cuántos días. Con cuántos días como máximo, lo que hemos dicho, entre 3 y 5 días. Pero siempre diciendo al paciente que si se nota muy cansado, que se las quite. ¿Vale? Edgar, perdona, ¿preguntabas? Sí, qué pena. No sé si dijiste que ibas a mostrar un video. Qué pena, Sí. no sé si entendí mal. Gracias. No, tenía un vídeo aquí, pero no sé, lo hice ayer, lo hice en casa ayer. Grabé a mi mujer moxándole y tal, y no sé qué ha pasado que no se ha sincronizado con estas diapositivas. ¿Vale? Entonces, os pasaré ¿cómo se llama? Unos materiales y allí habrá un enlace a los vídeos donde vais a ver las técnicas de moxar el punto y ver las intradermales. ¿Vale? Y también tendréis la tabla escrita, pero corregida. ¿Vale? Si no, voy a decir, pues vaya clase que me pone el punto y en el IG11. Vaya profesor que tenemos. ¿Vale? Bueno, pues... Muy amable, muy generoso, Javier, con esta webinar, y cualquier cosa, Bueno, sabemos que tenés un instituto con muchos cursos que podemos hacer, ¿no? Seguramente. Sí. No, y si entráis en la página web, hay una pestaña que pone webinars de medicina china, que hemos hecho durante todos estos años, con otros profesores, con otras escuelas, porque yo soy la idea de que no podemos abarcarlo todo, hay que colaborar con otros profesionales y otras escuelas, ¿vale? Porque nadie tiene la verdad absoluta y lo bueno es compartir. Y entonces ahí veis que hay webinars con otros profesores, otras escuelas, tanto de Latinoamérica como de España como Portugal, que han dado seminarios y están allí colgados gratuitamente. O sea, y ahí ve puntos un simiao, ve electroacupuntura, de oncología, de ginecología, o sea, ahí tenéis vídeos, me parece que hay unos 25 vídeos subidos de webinars, ¿eh? Buenísimo. O sea, que aprovechar, que sale gratis. Sí. Gracias. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos y todas y nos vemos en la próxima. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego.